El día de hoy tenemos la presencia del doctor Rafael Figueroa Enes y del doctor Irving Micaíl Soto Zazueta, que vienen a hacer el acto inaugural. Les doy el uso de la voz. Todos los años, desde hace 25 años aproximadamente, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología organiza una semana completa de actividades académicas, científicas, con el propósito de promover el interés por la ciencia, por la tecnología, y nos piden a las escuelas y facultades de las universidades que nos involucremos en estos eventos. Esta semana nosotros decidimos, con la orientación del propio CONACYT y de los organismos que aquí del estado de Sinaloa están encargados de la ciencia y la tecnología, como es el INAPI y el Consejo de Investigación y Posgrado de aquí de la universidad, dedicar el conjunto de las actividades a realizar esta semana a un tema muy específico que tiene que ver con el agua y el uso del agua y la problemática relacionada con el agua. Es importante que tengamos presente que un asunto que parece marginal para los economistas o poco relevante para los economistas, como el que tiene que ver con recursos naturales y el que tiene que ver con conservación del medio ambiente, son temas que se volvieron temas recurrentes en el estudio de la economía prácticamente hacia finales del siglo pasado. Si bien hace tiempo nosotros solamente utilizábamos como indicadores para identificar el bienestar de la sociedad el Producto Interno Bruto o específicamente el PIB per cápita, de un tiempo para acá otras cosas además del ingreso de los ciudadanos, de las personas, resultan relevantes para saber los niveles de bienestar, y los temas de salud y los temas de la problemática social y ambiental también son tomados en cuenta cuando se trata de saber si las personas viven bien o mejor en un lugar que en otro. De hecho, hemos reconocido la importancia de estos temas a grado tal que en los posgrados de la propia facultad tenemos ya líneas de investigación que están orientadas a la sustentabilidad, y tenemos estudiantes en los programas de maestría y doctorado que están trabajando estas temáticas. Y en la última modificación del plan de estudios que iniciamos con la generación del 2016 y que ahorita la cursan o lo cursan el plan de estudios nuevo, los muchachos que están en primero y en segundo, ya incluimos estos temas también en el plan de estudios. En ninguno de los planes anteriores, en los muchos años que tiene de existencia la facultad, concretamente 65 años de existencia en la misma, nunca se habían incluido estos temas. Ahora sí vamos a tener un tema sobre sustentabilidad que lo van a cursar, si no me equivoco, cuando estén en el cuarto año, los que están llevando el plan nuevo. Y de igual manera, en la facultad, organismos internos como es el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico Local reconoce la importancia de esta problemática, y ahora mismo se está desarrollando un diplomado sobre economía ambiental y desarrollo sustentable local los días viernes y sábados. Por cierto que están invitados los compañeros que quisieran aprovecharlo. Iniciamos el viernes pasado, el fin de semana pasado, pero vamos a continuar de aquí hasta febrero. Y como está organizado por módulos, igual si se les pasó un módulo pueden tomar el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto módulo. Es decir, los temas son relacionados entre sí, pero se puede cursar uno solo sin perder el interés por la temática general del diplomado, sin haber cursado los otros módulos. En esta semana hemos organizado un conjunto de actividades que arrancamos hoy justamente, que arrancamos ayer más bien, con la visita de un grupo de estudiantes a la planta potabilizadora de agua. Formaba ya parte del programa esta actividad, y el día de hoy tenemos una conferencia que precisamente la va a dar un estudiante
doctorado de aquí de la facultad. Mañana tenemos una conferencia. De antemano los invito para que nos acompañen. Viene con nosotros el maestro Guadalupe Llanes Ocaña. Él es un profesor ya jubilado de la Escuela de Física. Obtuvo el premio estatal de Ciencia y Tecnología en el área de innovación en la más reciente edición organizada por el INAP y el gobierno del estado, y va a estar con nosotros mañana para hablarnos sobre el tema del reuso del agua. Y luego tenemos al día siguiente, el día jueves, la presencia de 3 compañeros que son una autoridad en esta temática: el doctor Reynold Díaz Cutiño, el doctor Fernando García Páez y la maestra María del Refugio Achiola, quienes van a abordar el tema sobre la crisis del agua, problemas y soluciones. Son, repito, todas las actividades relacionadas con el tema del agua, y hay organizada una exposición sobre el tema del agua para el día de mañana. Mientras se desarrolla la conferencia, también vamos a tener aquí una exposición a la que los invitamos puedan ustedes asistir y participar y aprovecharla. Dicho lo anterior, y sin más preámbulo, y a nombre del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, a nombre de la Dirección General de Investigación y Posgrado de la Universidad, de la Coordinación de Investigación de la propia facultad, porque aquí los organizadores concretamente han sido el doctor Irving y la doctora Berenice, declaramos formalmente inaugurados los trabajos de esta semana 25 dedicada a la ciencia y la tecnología a nivel nacional. Bienvenidos y muchas gracias. Hola muchachos, buenos días, bienvenidos compañeros profesores. Muchas gracias a la doctora Berenice Cárdenas por esta introducción, a los doctores Figueroa y Soto por la bienvenida que nos dieron a esta Semana Nacional de Ciencia y Tecnología. Bueno, como había mencionado la profesora doctora Berenice Cárdenas, se me invitó a participar aquí como alumno de su facultad, como alumno del posgrado, para presentar los avances de la investigación que estoy llevando a cabo, pero con el propósito de dar una introducción y crear un contexto, un panorama y una especie de bienvenida. He decidido violentar un poco el protocolo y incluir unos temas de interés en materia del agua para que todos estemos en la misma página y en el mismo contexto. Bueno, entonces vamos a incluir un tema que se me sugirió titular: el agua para la próxima generación. Entonces vamos conociendo unos datos primero, algo que nos han dicho desde siempre y que vamos a rescatar en este momento. Nos han hablado de que más de 3/4 partes del planeta están cubiertas de agua. Siempre nos han dicho eso. Entonces aquí tenemos el agua total del planeta, ¿no? Pero resulta que poco más del 97% de esta agua es agua salada, es agua que está en el mar, es agua que no podemos utilizar para fines de consumo, para riego y para nuestras actividades diarias. Solo el 3% del agua del planeta es agua dulce. De esta agua dulce, un 69% se encuentra en los polos, congelada en los glaciares. Esta tampoco la vamos a utilizar. Un 30% está en mantos subterráneos. Esta agua es utilizable, pero requiere de muchos recursos para su extracción y utilización. Y solo el 1% del agua se encuentra en la superficie, en ríos, lagos, lagunas, canales, demás, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de algo que se llama huella hidrográfica. El agua es un derecho humano, es un derecho humano renovable hasta cierto punto. Renovable en medida de que nosotros podamos regenerarla a un ritmo mayor del que la estemos utilizando. ¿Y cómo se regenera? A todos nos han hablado del ciclo hidrológico. Sí lo recordamos, ¿verdad? Sí. Nos han hablado, esa es su regeneración. El agua que se encuentra en lo subterráneo lleva un ritmo de regeneración mucho más lento que el del agua superficial.
Entonces, si nosotros la sobreexplotamos, vamos a llegar a la conclusión de que el agua finalmente es un recurso finito, un recurso que se nos va a acabar. Esta preocupación no se nos presentaba hace muchos años. ¿Por qué? Porque la densidad de la población era mucho menor, no había una, ¿cómo decirlo? Sí, recuperando la palabra, una preocupación sobre el final de este recurso. Entonces, como mencionábamos, el agua es un derecho humano. Este derecho humano se estableció por la ONU hace apenas 7 años, fue en julio de 2010. Es historia reciente, prácticamente fue hace poco que pasó esto. Es impactante cómo tuvieron que pasar tantos años para que finalmente el agua fuera considerada un recurso humano. Pero esto está envuelto en un contexto, ¿no? En una cumbre de Río de Janeiro que hubo en 1992, donde se habla primero de sostenibilidad del agua. ¿En qué consiste la sostenibilidad? En la utilización de recursos a un ritmo menor del que los podamos reintegrar o recuperar, ¿no? Entonces, hay una Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que esta se presentó en 2015, donde nos habla de garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos, ¿no? Y por último, la Agenda 21, que fue producto también de la Cumbre de Río de Janeiro, nos habla de estructuración de políticas públicas adaptadas a los retos de sostenibilidad. Entonces, cuando el agua se declaró como un derecho humano por la ONU, 2 años después, en nuestro país, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se incluyó este párrafo al artículo 4 constitucional. Hace apenas 5 años, en 2012. Entonces, este párrafo nos dice: toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. Quisiera desbaratar un poco este enunciado, ¿no? Cuando nos hablan de forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, cuando nos dicen suficiente, ¿a qué se refieren? A un agua que sea la que nosotros necesitemos para satisfacer nuestros requerimientos diarios, ¿no? Ustedes, cuando usan el agua diariamente, la mayoría de nosotros no sé si ya sea muy osado decir que todos tenemos agua potable disponible en nuestra casa. Y los que ya lo tenemos, damos por sentado que vamos a abrir la llave y vamos a tener esa agua. Entonces, ¿cuántas veces nos ha pasado que no hay agua en la casa, en la colonia? No sé, se interrumpió la operación de las potabilizadoras o hay algún arreglo. El caso es que no tenemos agua. Entonces, ¿cómo percibimos eso? ¿Cómo nos sentimos? Mal, naturalmente. Pero sabemos que eventualmente esto se va a arreglar, lo van a solucionar, vamos a tener agua de nuevo, no se nos va a presentar esta angustia de nuevo. Pero hay personas que tienen toda su vida en esa angustia, toda su vida. O sea, ni hablar de regiones en las poblaciones aledañas a la Ciudad de México, donde frecuentemente se han quedado sin agua y es una crisis que dura días, semanas, meses. Ahora imagínense años y ahora toda una vida. Entonces, lo que establece la ONU y que recupera también la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando nos hablan de forma suficiente, el agua que nosotros vemos, el agua que nosotros tomamos, el agua que usamos para nuestro aseo personal, para lavar nuestro carro, para lavar la ropa, para el aseo del hogar, toda el agua con la que tenemos contacto. Cuando nos hablan de suficiente, se refieren de 50 a 100 litros por persona diariamente, ¿no? Diariamente es lo que usamos. En casos extremos nos podemos extender hasta 150, que es más o menos el caso del promedio mexicano. Entonces, ¿ustedes qué pensarían si les dijera que esos 150 litros de agua que usamos diariamente son nada más el 4% del agua que nosotros
realmente usamos directa o indirectamente diariamente. Esos 150 litros son el 4% del agua que usamos diariamente, por un concepto que se llama huella hídrica, que vamos a ver a continuación próximamente. Entonces, suficiente, salubre. ¿A qué se refieren con salubre? Salubre es la transformación que tiene el agua al pasar por el proceso de potabilización. Es un agua que debe llegar a nuestro hogar, que no tenga turbidez, esté libre de bacterias, esté libre de agentes patógenos. En resumen, que sea apta para consumo humano. Nosotros la podemos tomar y no nos enfermemos ni nos muramos. Aceptable. ¿Qué se refiere con aceptable? Como recuperándolo de turbidez, debe tener buen olor, buen sabor, debe ser incolora totalmente. Y asequible. Con asequible, ¿a qué se refiere? Se refiere a que sea accesible para nosotros en forma física como económicamente. O sea, el agua se garantizó como un recurso humano, pero no es gratuito. No es gratuito, pero fue establecido por la ONU que el costo del agua no debería superar el 3% del ingreso familiar por hogar. Luego, continuando con el enunciado, dice: el Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos. Equitativo, que sea para todos, y sustentable, que sea suficiente y recuperable. Estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. Es decir, la participación de todos. Nosotros ya sabemos, bueno, nos hemos dado cuenta de que aún estamos lejos de que este sea un derecho garantizado. Tenemos el caso en el que tenemos colonias al que todavía no hay acceso al agua potable, no hay agua entubada, no hay distribución. Entonces, hablando un poco del concepto de huella hídrica. La huella hídrica. ¿Qué es la huella hídrica? La huella hídrica es una forma de medir el impacto de las actividades humanas en los recursos hídricos. Es el agua que utilizamos nosotros, que utiliza cada persona diariamente, directamente en su consumo, y sumando el agua que se utiliza para producir los bienes y servicios que nosotros usamos diariamente, ¿no? Entonces, esta huella hídrica está en función de varios factores. El primero de ellos es el nivel de consumo. El nivel de consumo, ¿qué tanto consumimos nosotros? No solamente consumir agua, también la comida que consumimos, la ropa que compramos, ¿sí? El té que nos tomamos. Ese té no tiene únicamente el agua que está contenida en la taza. Se usaron litros y litros de agua para regar estas hierbas que ustedes están diluyendo en su té. Otro, el tipo de consumo. Desde luego, la huella hídrica varía de producto a producto dependiendo de lo que nosotros estamos consumiendo. Del clima, obviamente por evaporación, y la eficiencia de utilización de agua, lo que todos sabemos, ¿eh? Que nos bañamos, cerramos el agua, nos lavamos los dientes con un vaso, o si no lo hacemos, eso va variando nuestra eficiencia en la utilización de agua, y eso es lo que va cambiando nuestra huella hídrica. Entonces, un promedio de huella hídrica mundial lo dice que cada persona, directa o indirectamente al año, consume 1240 metros cúbicos de agua, ¿no? 1240 metros cúbicos. Estos son 1.240.000 litros de agua al año por persona, considerando la huella hídrica. Este es un promedio mundial. El promedio para México es un poco más alto, es de 1.441 metros cúbicos al año. Esto quiere decir que ustedes diariamente, directa o indirectamente, están usando 3.950 litros de agua. Parece increíble, ¿verdad?
Parece increíble, pero vamos a ver cómo es esto, por qué, de dónde están esos casi 4,000 litros diarios que yo no veo. Entonces vamos a tomar por ejemplo los cultivos, ¿no? Los cultivos en agricultura, que es una de las especializaciones económicas en nuestro estado. Entonces aquí vemos una relación de litros de agua para producir distintos alimentos. Para producir 1 kilogramo de papa necesitamos 1000 litros de agua. 1 kilogramo de maíz, 1400. 1 kilogramo de trigo, 1450. Para 1 kilo de arroz, 3450. Para 1 kilogramo de carne de pollo, 4600. Y para 1 kilogramo de carne de res, 42.500 litros de agua. ¿De dónde salen esos 42.500 litros de agua que necesitamos para producir este kilogramo de carne de res? Nosotros tenemos que regar los cultivos que van a servir de forraje para las vacas, el consumo de agua de las vacas, el mantenimiento de limpieza de las vacas. Posteriormente, en el procesamiento de la carne, en su empaquetado y demás, para ese plástico con el que se cubrió este kilogramo de carne, también se utilizó mucha agua en el proceso de extracción del petróleo y de fabricación de la celulosa plástica y demás. Entonces ya saben de dónde viene toda esta agua. Cada vez que ustedes coman carne, recuerden cuánta agua se usó para producir ese kilogramo. Entonces vamos a revisar unos ejemplos más de la huella hídrica. Para una taza de café cuesta alrededor de 21,000 litros de agua producir 1 kilogramo de café tostado. Para una taza normal de café se requieren 7 gramos de café tostado, por lo que una taza de café cuesta 140 litros de agua. Suponiendo que la taza normal de café tenga 125 mililitros, necesitamos más de 1100 gotas de agua para producir una sola gota de café. Para dimensionar también la huella hídrica del chocolate puro, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos comido chocolate alguna vez? Hemos comido chocolate con leche o chocolate oscuro, ¿no? Vamos a hablar exclusivamente aquí de chocolate oscuro. El chocolate con leche ya sabemos que se va a llevar mucha más agua. Entonces, este chocolate puro lleva 40% de pasta de cacao. Tiene una huella hídrica de 33.260 litros de agua por cada kilogramo extraído o producido de esta pasta de cacao. Lleva un 20% de manteca de cacao, que tiene una huella hídrica de 50.730 litros por kilogramo. También tenemos un 40% de azúcar, que se lleva 1.526 litros producir 1 kilogramo de azúcar, ¿no? A partir de la caña de azúcar. Entonces, si hacemos esta operación aritmética para encontrar su huella hídrica, nos damos cuenta de que se necesitan 24.060 litros de agua para producir 1 kilogramo de chocolate puro. Y cuando ustedes compren una barrita de 100 gramos, recuerden que se necesitaron 2.400 litros de agua para producirlo. Cuando tengan un Carlos V, recuerden también que es mucha más agua que eso. Aquí mostramos otros ejemplos de la huella hídrica. Una rebanada de pan de 30 gramos necesita 40 litros de agua para su procesamiento. Una bolsa de papas fritas de 200 gramos, 185 litros de agua. Una hamburguesa, 2.400 litros. Un par de zapatos, 8.000 litros. Una hoja de papel, tamaño A4, 10 litros de agua. Un vaso de jugo de manzana de 200 mililitros requiere 190 litros de agua, ¿no? Desde el cultivo de la manzana hasta su procesamiento. Entonces, esto para tener presente de toda el agua que nosotros utilizamos indirectamente. Entonces, ¿cómo se está usando el agua en México? El agua que está en condiciones de consumo, el agua potable, ¿no? Entonces, cada año se abastecen cerca de
¿Cuántos son? 9.000 millones de litros. 9.000 millones de litros de agua repartido en las 32 entidades federativas. Entonces, de esta, un 75% se va al sector agrícola, un 14.65% se va al abastecimiento público, o sea, al abastecimiento doméstico, público, empresarial y demás. Luego, energía eléctrica, incluyendo hidroelectricidad, 5.55%, y por último, la industria autoabastecida, un 4.09%. Esto es el agua en México, el reparto del agua en México. ¿Cómo estamos en Sinaloa? En Sinaloa vemos un abrumador 93.91% dirigido al sector agrícola, dejando un 5.62% para el abastecimiento público, un 0.47% para la autoabastecida, y para la energía eléctrica virtualmente cero. ¿Por qué creen que se presenta este factor aquí? ¿Por qué creen que se otorgue se condone un alto porcentaje al sector agrícola? Justamente por su especialización económica. Nosotros, en búsqueda, en vías del desarrollo, otorgamos más agua al sector agrícola en esta cantidad abrumadora, ¿no? Entonces, aquí hay una comparación de los millones de litros condonados para el sector agrícola y el abastecimiento público. Entonces, en el sector agrícola, aquí me gustó dividir esta barra en dos, por algo que se llama parámetro de eficiencia del riego. El parámetro de eficiencia del riego es un indicador que nos dice cuánta agua consumen realmente los cultivos, ¿no? En contraste con el agua que se transmina y se pierde, pero no se pierde realmente, regresa al ciclo hidrológico. Entonces vemos que en el sector agrícola esto es lo que realmente se consume por las plantas, y el resto, lo que está en color morado, es lo que se transmite, lo que se va, lo que regresa a la cuenca hidrográfica. Nos damos cuenta que es 10 veces más que lo que se destina al uso público. Entonces, todo esto es parte de algo que se llama metabolismo hídrico. Metabolismo hídrico, un concepto rescatado por un profesor que se llama Reinald Díaz Coutinho. Él va a venir aquí el jueves, creo que tiene un panel. Van a presentar un panel de discusión. Entonces, el metabolismo hídrico nos involucra varias etapas, ¿no? Siendo la primera, esta la apropiación, que es cuando nosotros tomamos el agua. El agua está en la naturaleza, está como un recurso común, podríamos decir. Entonces nos apropiamos del agua, tomamos. Transformación es cuando la hacemos apta para su consumo humano, es la potabilización en este caso. Su distribución, cuando se reparte al consumidor final, el consumo, el momento en que se consume, y su excreción, lo que no usamos, vuelve al ciclo. Entonces hay un concepto que se llama la tragedia de la libertad del agua como uso común. Es cuando esta agua que es disponible para todos, poco a poco va dejando de serlo, ¿sí? Y eso recae al principio y al final de este metabolismo hídrico. Al principio, por la apropiación. Digamos que todos estamos tomando agua equitativamente, estamos apropiando del agua. Entonces alguien decide tomar un poco más. Yo voy a tomar un poco más. Ese poco más de agua a él le significa un incremento considerable en sus beneficios, un factor elevado. Pero sin embargo, esa agua además que toma va dejando un poco menos para el resto, un poco menos que podría parecerle imperceptible. Y si los demás deciden hacer lo mismo, va quedando cada vez menos y menos y menos y menos. Y recordemos que el agua es un recurso finito. Luego en la otra punta tenemos la excreción. En la contaminación,
En el siglo antepasado no nos preocupamos por esto. Existía la creencia hasta cierto punto sostenible que decía que el agua se purifica ella misma cada 10 millas. La gente podía tirar un desecho al agua, 10 millas más abajo prácticamente era virtualmente inexistente ese desecho. Entonces, esto ya no pasa en la actualidad, ya sabemos que no pasa. Entonces, alguien por comodidad, por facilidad, decide dejar sus desechos en el agua. Dígase persona, dígase industria, dígase lo que sea. Paso un canal por mi propiedad, no veo ningún problema en lanzar mis desechos al agua. Esto me facilita a mí mucho las cosas, me reduzco gastos en transportes, en infraestructura, en lo que sea, y al mundo no le pasa casi nada. Bueno, sí pasa, resulta que sí pasa. Entonces, hablando de sustentabilidad, fue un concepto propuesto en 1987 por la primera ministra noruega, Gro Harlem Brundtland. Entonces, a grosso modo y sencillamente quiere decir satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de futuras generaciones. Es todo. Esa es la sustentabilidad, ese es el desarrollo sustentable. Tomar lo que nosotros necesitemos, asegurándonos de dejar lo necesario para que se satisfagan las generaciones de los que vienen después. Entonces, ya entrando un poco con mi trabajo de investigación, que habla de la gestión de recursos hídricos municipales. ¿En qué municipio? En nuestro municipio, en Culiacán, ¿no? Entonces, tenemos un problema en el que, por especialización económica y por otros factores, se nos presenta el caso de que frecuentemente hay sequía en Culiacán y hay sequía en Sinaloa como estado. ¿Por qué? ¿Por qué hay esta sequía? ¿Por qué esta sequía si nosotros estamos en una tierra supuestamente privilegiada, una tierra abrazada por la sierra y por el mar? ¿Okay? Son varios factores: las características climáticas, vulnerabilidad de los sistemas y el desarrollo urbano y su especialización económica. Todo esto confluye en una insuficiencia de agua o una escasez de agua. Entonces, el planteamiento del problema que he propuesto hasta ahora es que las políticas públicas del estado de Sinaloa en materia de asignación de recursos hídricos anteponen el aspecto económico sobre el aspecto social, despojando el agua de su característica de ser un bien común para convertirlo en un bien económico. Lo que hablábamos al principio cuando hablamos del agua destinada al uso agrícola. Una vez descubiertas las causas de la escasez de agua, se propondrá un modelo de gestión integral de recursos hídricos municipales, cuya utilidad consistirá en proporcionar un fundamento teórico que oriente la formulación de políticas públicas de gestión del agua para el municipio de Culiacán. Entonces, me pareció algo irónico venir a participar en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología y soltar la bomba de que no hay una solución técnica para esto. No hay una solución técnica para la escasez del agua, pero sí hay una solución científica social. Ya sabemos, bueno, mencionamos al principio que más del 97% del agua mundial es agua de mar, ¿no? Actualmente hay procesos de desalinización de agua, hay procesos de condensación, de ósmosis inversa y demás procesos, pero todos estos requieren un alto costo en otros rubros: costo energético, costo de rechazo de agua. Esta agua que se rechaza en ósmosis inversa se vuelve muy contaminante y demás. Por lo tanto, no hay una solución técnica. Y personalmente creo que ya es un poco tarde para concientización. Nos han dicho desde siempre: hay que cuidar el agua, pero se siguen incrementando los niveles de consumo, no solo de agua, sino de bienes y servicios. Y ya sabemos por la huella hídrica todo el agua que se nos va en esto.
Entonces, por lo tanto, me gustaría apelar al concepto de coerción. Coerción está definido por el diccionario de la lengua española como la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o su conducta. ¿Cuándo hemos visto la coerción antes? La hemos visto con el pago de impuestos, con pago de multas y con otras obligaciones cívicas que tenemos. Entonces, ¿a quién le gustan los impuestos? A nadie le gustan los impuestos, pero nosotros los aceptamos. Aceptamos los impuestos, es algo que tenemos que, por lo que tenemos que colaborar, es algo que va a traer un bien para todos. Entonces, apelando a esta coerción, de alguna forma nosotros podríamos modificar el comportamiento o la conducta de la población en general y de todos nosotros. En fin de garantizar un futuro para nosotros con disponibilidad de agua. Entonces, las preguntas de investigación que me he propuesto. Nos dice, ¿qué elementos caracterizan una gestión integral de los recursos hídricos municipales? ¿Qué impacto tendría una gestión integral de recursos hídricos municipales sobre las condiciones de vida de las personas y el funcionamiento eficiente de la ciudad? ¿Cómo se mide o demuestra el éxito de la gestión del agua en las ciudades sustentables? ¿Cómo puede afirmarse que la gestión del agua es satisfactoria en los aspectos económico, social y ambiental? ¿Cuáles son las características de la gestión del agua en Culiacán? ¿Y cuáles son las fortalezas y debilidades del municipio a propósito de la consecución de una gestión de agua eficiente? Entonces, la justificación para llevar a cabo este estudio es que el agua es un bien común para todos los seres vivos, de manera que proteger el agua localmente es proteger el ecosistema en su localidad. Esto implica que nosotros ponemos nuestra parte, es la responsabilidad pues la nuestra, al menos, tal vez en el futuro otros se contagien de lo mismo, sigan los mismos pasos, esperamos también copiar los pasos de alguien que ya haya marcado pautas satisfactorias de sustentabilidad y demás. Bueno, la realización de una evaluación de la sostenibilidad del agua permite conocer la situación en que se encuentran las políticas vinculadas directa o indirectamente a la hidrología local y puede permitir satisfacer las necesidades del presente sin obstaculizar el desarrollo de las generaciones futuras. ¿Y qué es eso? Sustentabilidad, nada más. Entonces, el objetivo de esta investigación sería diseñar un modelo de gestión integral de los recursos hídricos municipales que evalúe las políticas públicas del agua. Evaluar qué se está haciendo por parte del Estado en materia del agua. Y su sostenibilidad, analizándolas en sus múltiples implicaciones: económicas, sociales, ambientales, institucionales. Económicas en términos de desarrollo, sociales en términos de equidad, ambientales en términos de ecocompatibilidad, en términos ecológicos, y que mida su impacto en la población y el medio ambiente para así establecer si la utilización del recurso favorece al desarrollo sostenible del sistema hidrológico, mejorando las perspectivas futuras de las ciudades. Entonces tenemos una tercia de objetivos particulares, siendo el primero de estos establecer la idoneidad de los recursos del agua y de las decisiones de política pública más sensibles a la interdependencia de los ecosistemas naturales y humanos, recuperando los lineamientos de los organismos internacionales, así como la política nacional al respecto. Lineamientos de los organismos internacionales. Como vimos previamente, lo que se rescató de las cumbres, la cumbre de Río, la Agenda 2030, la Agenda 21 y la política nacional al respecto, el agua que se nos garantiza por el artículo 4 constitucional. El segundo objetivo sería realizar una evaluación sobre la cantidad y la calidad del agua disponible como consecuencia de la aplicación de la política hidrológica que determina en gran medida las condiciones económicas, sociales y ambientales de su entorno, y por esta vía mejorar las potencialidades de bienestar y sostenibilidad del municipio. El tercero, evaluar los resultados económicos de la política del agua en términos de eficiencia, los resultados sociales en términos de equidad y los ambientales en términos de ecocompatibilidad. Entonces, la hipótesis, lo que espero que resulte de esta investigación o lo que va a pasar,
es que las políticas públicas orientadas a la gestión del agua son ineficientes desde la perspectiva de la sostenibilidad. ¿Por qué son eficientes? Porque no son suficientes todavía para todos. No son suficientes al menos para consumo humano, menos para otros rubros. Debido a que en la gestión del recurso se privilegia el componente económico sobre el resto de aspectos que configuran esta categoría, como son el social, el ambiental y el institucional. Cuando hablamos de privilegiar el componente económico, ¿a qué nos referimos? ¿Mande? Nos referimos a que el altísimo porcentaje del agua que se destina al uso agrícola, ellos son en cierto modo la hegemonía del manejo del agua en Sinaloa. Entonces la implantación de una adecuada gestión integral de recursos hídricos municipales incide sobre la población en los aspectos de mejora de la calidad de vida, la accesibilidad del agua a todos los sectores sociales, la reducción del desperdicio, el impulso de la economía en sus tres sectores y la conservación del ambiente a partir del desarrollo sustentable. Bueno, esto sería todo por mi parte. Estos son los matices que tengo de mi trabajo de investigación. No quería irme sin presentarles un contexto del panorama mundial respecto del agua. Y bueno, ahora que ya saben cuánta agua utilizamos realmente diariamente, espero que moderen sus conductas de consumo, no solo del agua, sino de productos, bienes y servicios. Y bueno, muchas gracias por haber venido.